Hoy vamos a hablar de refinamiento. Es un título que salió porque he estado pensando como características de Jesús y pues Jesús es un refinador. Vamos a Zacarías 13, que es donde vemos uno de los objetivos del refinamiento. Zacarías 13:9. Dice: a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y les diré: este es mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es nuestro Dios. En Zacarías, en esos últimos versículos, del capítulo del 12 al 14, habla un poco de la profecía hacia Israel, la renovación de Jerusalén, pero también de todas las naciones, porque está hablando de la restauración del reino de Jesús sobre la tierra. Cuando Jesús venga a reinar a Jerusalén y todas las naciones se vayan o convengan en Jerusalén. Y es uno de los versículos de cómo el Señor va a tratar a su pueblo. Le dirá: este es mi pueblo, al pueblo que yo he refinado. Y quiero decirles que hay belleza después del fuego. Normalmente nosotros pensamos que los incendios pueden llegar a ser como que perjudiciales para el medio ambiente y los ecosistemas, y claro, son los incendios que son provocados por el hombre. Pero no sé si usted sabía que las coníferas y estos bosques donde hay mucho pino, el fuego es parte del ciclo natural de renovación del bosque. No sé si ha visto usted la piñita esta como que salen de los pinos, que muchos niños como que se las aventaban y no sabían qué hacer con ellas. Yo en la primaria esas piñitas pues nos hicieron hacer una manualidad. Digo, hay pocas funciones que se le pueden encontrar a esas piñitas. Sabemos que son las semillas, pero es muy difícil arrancarlas. No sé si usted como que se ha dado cuenta que pues está muy complicado, están muy duras, están muy pegadas entre sí. Bueno, pues resulta que esas piñas solamente se desprenden de la parte de la raíz principal y como que explota como palomitas por el calor. Y es el fuego el que permite que estos bosques se regeneren, que quiten todos los arbustos que están generando competencia y que al mismo tiempo estos conitos, estas semillas puedan germinar, puedan esparcirse. Entonces eso se me hizo curioso cuando estaba leyendo sobre la belleza detrás del fuego. El fuego posee cualidades que nos ayudan a imaginar procesos espirituales. Hoy vamos a hablar de 3 cualidades que produce el fuego y por las cuales es importante ser refinados, o para entender mucho mejor este tema, cómo el Señor Jesús nos refina a nosotros. Por ello utilizamos también la analogía del alfarero, Dios, y nosotros las vasijas. También es otro ejemplo de cómo el Señor nos va moldeando. Pero hoy vamos a utilizar el fuego. El fuego, número 1, purifica. Una de las funciones del fuego es purificación. En pocas palabras, quemar lo que sobra. ¿Cuántos de ustedes tienen en casa a un miembro muy querido por la familia que le encanta acumular, que le encanta guardar objetos pensando que algún día serán útiles, pensando que tienen un gran potencial? No, algún día lo voy a vender, déjamelo ahí, lo voy a reparar. Pero pues todo lo demás lo vemos como estorbo, y es la verdad. Jesús dice que no almacenemos, ¿verdad? Para que le digan en el versículo que no almacenemos tesoros aquí en la tierra, donde las polillas comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban, sino que almacenemos nuestros tesoros en el cielo, donde las polillas, ni los óxidos, ni los ladrones, donde nada de eso alcanza, y donde eso, en lugar de estresarnos, nos da paz.
Eso es uno de las características que tiene un acumulador, que más que generar paz en su entorno, genera como que un cierto tipo de estrés. Poseer mucho sin sabiduría puede distraernos y puede robarnos paz. Entonces no es mal tener mucho, pero tener mucho sin sabiduría sí. Y, y por eso no se trata de no tener nada, sino de ver nuestra vida como un punto en la eternidad, en la visión amplia de nuestras vidas. Este ejemplo me ayuda a ilustrarles, porque todos tendemos a acumular, pero acumular cosas en nuestro interior, cosas que en un principio nos seducen, pero nos engañan también, pero terminan teniendo un peso extra que nos limita de correr la carrera. Por ejemplo, este rico acumulador que lo material terminó sepultando su carrera con Cristo Jesús muy temprano. Aquello que nos vendía como un beneficio potencial termina siendo perjudicial. Y así como el fuego elimina impurezas de los metales y de todo este show, Dios también permite pruebas. Dios también permite disciplina para sacar lo que nos impide ser útiles para sus planes. El orgullo, hábitos, dependencias. El fuego puede destruir formas viejas para permitir nuevas. A veces lo que Dios hace implica que una etapa termine para que algo nuevo y mejor comience. Y en la Biblia la pureza se representa muchas veces por un vestido blanco. El Señor dice que nos va a dar vestiduras blancas. Y en una boda, normalmente la novia suele representar esta imagen, se viste de su vestido blanco. ¿Cuántos se acuerdan de ese día, los que están casados? ¿Cuántos se acuerdan del día de su boda, cuando vieron a su esposa o cuando usted caminó con ese vestido blanco que representaba pureza? Y la intención de Dios, yo creo que fue un día alegre. ¿Fue un día alegre o fue un día triste? Fue un día alegre, ¿no? La intención de Dios del matrimonio era justamente que hubiera pureza, que fuera un acto puro, porque la pureza permite entrega. Entre más pureza haya en la situación, en la relación, hay más entrega. Imagínense que el Señor no fuera puro, sino fuera acá como que mañosón, como que corrioso, como que acá ocultara sus intenciones de vez en cuando. Pues ¿quién le entrega su vida al Señor, no? Pues estaría difícil. Entonces la pureza también permite entregarnos completamente a Él. Y no solo eso, Jesús, uno de sus objetivos con venir a la tierra era purificar a su esposa, purificar a su novia, purificarnos a todos nosotros, para que Él, me imaginé, no sé si usted ha visto los videos del novio conmoviéndose cuando va entrando su futura esposa, y yo me imaginé a Jesús preparando todo para que cuando nosotros vayamos a Él, Él también pudiera romper en lágrimas, porque todo valió la pena, pues de vernos puros entregándonos a Él. Ese es el deseo de Jesús. Y uno de los opositores justamente de la pureza, una de las cosas que a veces pues no tomamos tan en serio, es la lujuria. La lujuria es algo que no tenemos que estar paseando en nuestras mentes. Y creo que tenía que hablarlo, no sé por qué el Señor me habló de esto, pero debemos de llevarla a la cruz. Andar ahí paseando con ese tipo de pensamientos nos quita la oportunidad de entregarnos completamente a Él, nubla nuestra visión espiritual. Y yo les voy a contar un ejemplo de cómo Dios refinó a alguien que estaba luchando con la lujuria. Y es la historia de David. El Señor tuvo que procesar al rey David. Por eso la refinación, uno de sus objetivos es purificar. Y David lo dejó escrito cómo está su proceso. No tenemos que pensar o inferir cosas. David literalmente escribió cómo Dios lo refinó. Y los dos salmos que yo encontré que hablan de la refinación de David fue el Salmo 38 y el Salmo 51. Hoy vamos a leer nada más solo unos cuantos pasajes, no vamos a leer todo el Salmo para que no se me duerma, pero usted puede leerlo en su casa.
Voy a leerle unos fragmentos del Salmo 38. Voy a empezar con el 2. Dice David, así debuta con este refinamiento. Dice: tus flechas me han herido muy adentro. ¿Cuántos de ustedes han sentido un dolor profundo que se siente muy adentro, que está como en el estómago, que ni siquiera les permite comer, que ni siquiera les permite hablar? Y dice: y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo. Mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Qué bueno que él reconoce que fueron sus pecados. Mi culpa me abruma. Es una carga demasiado pesada para soportar. Mis heridas se infectan, dan mal olor a causa de mis necios pecados. Me retuerzo atormentado por el dolor. Imagínese, no sé si, espero que nadie, pero imagínese estar en una situación donde te tienes que retorcer de dolor. Yo ahí en la clínica de Charo, yo tengo un paciente que tiene una de las 5 enfermedades más dolorosas que un humano puede tener, y no hay tratamiento y está en espera de cirugía, y es un dolor tremendo, de verdad. Se escuchan en la noche los gritos de esa persona, y dice la literatura, lo escriben los libros de medicina, que ese dolor es como si te pegara un rayo en la cara, ¿no? Y David está diciendo, está exponiendo delante de Dios: este dolor me está retorciendo de dolor. Una fiebre galopante que me quema por dentro y mi salud está arruinada. Estoy agotado y totalmente destrozado. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. Uy, como que ya nos dio miedo el refinamiento. Dice el Señor: Señor, tú sabes lo que anhelo. Oyes todos mis suspiros. Mi corazón late aceleradamente. Se me acaban las fuerzas y estoy quedando ciego. Mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a la distancia. Mientras tanto, mis enemigos tienden trampas para matarme y se la pasan todo el día maquinando su traición, deseando planes para arruinarme. Estoy al borde del colapso, haciendo frente a un dolor constante, pero confieso mis pecados y estoy profundamente arrepentido por lo que hice. No sé si usted está familiarizado con la historia de Peter Parker, el Spider-Man, pero una película que salió recientemente donde todos sus enemigos se encuentran en el mismo tiempo y los noticieros dicen: ¿y ahora quién ayudará a la araña, no? Pues yo me imagino así a David, enfermo de gravedad, una fiebre que le causa taquicardia, que casi lo deja ciego, que lo retuerce de dolor. Sus familiares le tienen miedo porque dice: esta cosa no quiero que me pegue, mejor quédate ahí. Las cosas de la comida les pasa por abajo de la puerta como si fuera COVID. Y todavía que él está así mal. Imagínense, él es un hombre fuerte. David es un hombre vigoroso. El cuate se destruía acá cosas enormes. Por ejemplo, no sé quién ve la UFC o ese tipo de cosas, pero imagínense unos torotes, unos mastodontes. David se los echaba bien fácil. Y aún así, el cuate, hasta siendo que está llorando, ¿no? Y todavía que está así en cama y padeciendo todas estas cosas, para acabarla de empeorar, sus enemigos dicen: vamos a aprovecharnos de su debilidad. Y dice: todo el tiempo están maquinando mi ruina, quieren verme arruinado. Pobre David, ¿no? Pero me gusta cómo al final, cuál es el fruto de todo lo que él está padeciendo, lo que está diciendo. ¿Qué es lo último que dice en Salmo 38, 18? Pero confieso mis pecados, estoy profundamente arrepentido de lo que hice. Me gusta que el Señor permite llevar a David al colapso hasta ese punto, para que su respuesta de David fuera: fuiste más fuerte que yo, tú me ganaste,
Estoy arrepentido y no te encubriré mi pecado. Así que si tienes pensamientos de lujuria, déjame decirte, tendrás situaciones de lujuria. Pero si tus pensamientos son de pureza, te encontrarás en situaciones de pureza. Así que refinamiento para quitar la lujuria, fue Dios purificando a David. Y el otro salmo que habla de este proceso es el Salmo 51. Voy a leer unas partecitas, voy a empezar con el 4, luego voy a leer el 16 y el 17 para que no se me pierda. Dice Salmo 51: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Está bien padre cuando oramos ese versículo: Señor, tú no quieres sacrificios, tú quieres un corazón quebrantado. Pero David lo está diciendo a partir de esta situación. Si tú entiendes el contexto, David entendió esto hasta que estaba en esa situación. No, el refinamiento no iba a terminar pues ofreciendo unos sacrificios y ya. Sí, Señor, para que estés contento, mira, una ofrendota. David entendió que su refinamiento iba a terminar con un corazón quebrantado delante de Dios, un corazón arrepentido. Él no va a rechazar a alguien así. Y algo que me gustó, y puede quedar un poquito fuera del tema, pero es una aportación, así que póngale pausa a la calculadora. El Salmo 51 también aborda algo que Pablo una vez menciona, no me acuerdo en qué parte, donde Dios escribe la ley en nuestros corazones. ¿Sí se acuerda de esa parte que Pablo mencionó? Pablo dice que todos tenemos la ley en nuestro corazón y hay eternidad sembrada en nuestro corazón, así que todos de alguna manera tenemos la conciencia de lo que es bueno o es malo, y tenemos esa inyección de la eternidad de saber pues, qué habrá más allá, ¿no? Entonces Pablo estaba diciendo, como que estaba hablando un poco de eso, de lo que el Señor hizo en nuestros corazones por default, defecto de fábrica. Y también David como que ahí un poquito también toca ese tema, como que lo roza en el Salmo 51. Por eso quiero mencionarlo, para que usted tenga más recursos para estudiar sobre ese tema. Salmo 51:5 dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Se los dejo ahí como una botana. David, de hecho, un pensamiento que tuve en la semana pasada, si se fijan, luego tenemos expositores o predicadores como que bien variados, ¿no? Como que de repente acá uno se agarra la botella y se moja todo, y luego llega otro y dice: no, he estado en todas partes del mundo y he compartido de Cristo. Si se fijan, como que tenemos buena dieta. La otra vez lo pensé y dije: pues estamos así como que balanceados. Pues David habla del rendimiento, del refinamiento. Y leyendo Salmos 51, ahora me voy a brincar a verso 10, 11, 12 y 13. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia, no me quites de tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación, y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Wow, el refinamiento no solo termina impactando o transformando la vida de David, sino es un acondicionamiento para que David vaya a otros y enseñe sus caminos, y que ellos vuelvan a ti, vuelvan al Señor. Les quiero compartir un sueño que yo no tuve, que tuvo Etiel Arroyo, pero lo escuché en una prédica y creo que queda perfecto para la ocasión.
¿Cuántos saben que Dios habla a través de sueños? Yo muchas veces he tenido sueños así bien tremendos y me despierto y tengo la certeza fue el Señor. No fue la sandía de la noche, fue el Señor. Y entonces, una vez, bueno, no, primero Itiel Arroyo. Itiel Arroyo cuenta en una de sus prédicas que él tuvo un sueño donde veía unas perlas como que en un cajón, y el Señor Jesús agarraba sus perlas, como un collar de perlas, y se lo ponía en el cuello y dice: va a sonar como herejía, pero si pudiera algo hacerlo más hermoso, ese collar lo hacía más hermoso todavía. Y entonces él hablaba que Dios le platicó que estas perlas eran éramos nosotros siendo refinados por Él y terminando puros y terminando en victoria después de la refinación. Y lo hablaba comparándolo con cómo se produce una perla, ¿no? Que una perla sabemos que es una lesión de esta ostra, ¿cómo se dice así? ¿Ostra? Es una lesión de la ostra, es una arena que penetra todo su caparazón, que inflama, pues no sé cómo se llama, no soy biólogo, pero la parte interna que está bien buena de la ostra, y como la empieza a inflamar, la empieza a hacer sangrar, le empieza a lastimar, a irritar, entonces produce una sustancia que se llama nácar para cubrirla, y prácticamente una perla es una cicatriz hermosa de algo que al principio pues lo lastimó, lo dolió, pero se convirtió en algo precioso. Y Itiel Arroyo compartía este sueño y hizo mucho sentido para mí, porque creo que una iglesia refinada es una iglesia que es digna de ataviar a nuestro Señor, es digna de darle gloria, es digna de mostrar cuán hermoso es Él. Y por eso quería que oráramos sobre cada uno, que tuviéramos experiencias más cercanas con Jesús para poder entender un poquito más de esos procesos. Bueno, la primera cosa entonces fue purificación, ¿verdad? La segunda cosa es prueba y forja. Hay cosas que se endurecen, cobran forma con el calor. El refinamiento también tiene la capacidad de templar el carácter. Las dificultades tienen todo el potencial de pulir la paciencia, la fe y la integridad de una persona. Y eso junto le otorga a una persona autoridad sobre lo que vence. Tener autoridad sobre algo es tener también una responsabilidad mayor. Ahorita lo voy a desglosar todo. Cuando una persona nueva empieza a venir a Cristo, empieza a entender el evangelio, si esa persona cae en adulterio, pues su autoridad sobre ese tema pues puede ser que sea inexistente, su responsabilidad es menor, y aunque, por ejemplo, su responsabilidad es menor comparándolo como por ejemplo un ministro que caiga bajo el mismo pecado, o un pastor o un líder de la iglesia, y aunque el pecado sigue siendo pecado, Jesús dijo que al que se le haya dado mucho, se le va a demandar mucho. Y la forma de corrección serán completamente diferentes. A uno, bueno, tal vez no me voy a meter en las formas de corrección, pero serán completamente diferentes por la autoridad y la responsabilidad que demanda esa autoridad de esa persona. Y el principio detrás de la Biblia, que la Biblia enseña de lo que les estoy comentando, es que la responsabilidad va a aumentar conforme crece la luz que una persona recibe. Y justamente el refinamiento nos permite a nosotros generar paciencia, generar fe, generar dominio propio, generar autoridad. El refinamiento hace íntegro a una persona. Y concretamente hablamos que el refinamiento trae autoridad porque produce en nosotros estas tres cosas: fe, paciencia e integridad. Y la autoridad, como ya se los repetí, demanda responsabilidad. Quiero que se lo queden bien grabado. Una persona con autoridad es una persona responsable. Si tu líder no es responsable, tu líder pierde autoridad sobre las personas que está apoyando.
Y la responsabilidad, ¿cuál es? Es la responsabilidad de no regresar atrás. Si ya lo vomitaste, pues no te lo vuelvas a comer, brother. Un líder no puede ser un necio, debe de saber transmitir confianza en Dios. Y cuando yo escribía esto, Dios puso una imagen en mi cabeza de que todos ustedes van a ser líderes, y todos ustedes van a ser líderes porque van a saber demostrar la confianza en Dios. Van a poder decir: yo ya pasé por eso y el Señor es fiel. Yo ya pasé por eso y el Señor cumple lo que dice. Y esa es la forma en la que nosotros queremos liderar, enseñarles a otros cómo obedecer a Cristo. En esta semana tuve la oportunidad de visitar a nuestra iglesia madre, la iglesia donde mis papás conocieron a Cristo. ¿Alguien se sabe la historia? Levante la mano. ¿Quién se sabe la historia de cómo mis papás conocieron a Cristo? Mis papás no nacieron en cuna cristiana. ¿Quieren que se las cuente rápido? ¿Sí? ¿No se la sabían? Hombre. Bueno, les voy a contar un pedacito y después vamos a como que a decirles: oye, pues cuéntale el testimonio incompleto. Una de las cosas que más me gusta de la historia de mis papás se conocen en la iglesia, pero eso significa que ellos antes tenían un trasfondo, pues como les daba a entender su razón, ¿no? Y entonces, primero, vamos con la historia de mi papá. Mi papá sí tuvo la oportunidad de que ciertos misioneros fueran a tocar a su casa, pero él de alguna manera los rechazó. Él tenía su corazón endurecido, él estaba lleno de tristeza, lleno de depresión. Y en una de esas veces él había intentado todo para contentar su alma. Él era, pues al ser muy artista, pienso yo no soy artista, pero pienso que los artistas perciben el mundo diferente. Entonces, pues él era muy sensible y todo le afectaba, todo lo derrotaba. Y a pesar de que era exitoso en algunas cosas, en enseñorearse a su espíritu, a su alma, estaba por los suelos. Entonces él llegó a intentar otras cosas que pues ya si él les cuenta, yo no soy quien para andarle sacando los trapitos a mi papá, pero mi papá llegó a intentar cosas muy interesantes. Obviamente pues que no, pero entienden el punto. Y nada de eso recobró su gozo, nada de eso le quitaba esa tormenta que tenía encima. Así que un día andaba de triste, andaba pues en lo suyo, y una de mis tías, no sé si es su prima o qué, cuál es la relación ahí, pero le dice: oye, pues vamos a un concierto. Y papá dice: pues como que ando tristón, ¿van a cantar tristes? Y dice: no, que es un concierto, que yo te invito, que va a estar bien padre. Por cierto, el evento de septiembre de las mujeres, ¿cuándo es? 27 de septiembre, es gratis. Aprovecha para invitar a alguien, puedes cambiarle la vida, se puede convertir en pastor, pastora. Entonces, pues dice que mi papá pues dice: pues no tenía nada mejor que hacer que ponerme a llorar en mi cuarto. Mi papá era muy triste. Pregúntenle a mi abuelita. Una vez mi papá andaba muy triste y mi abuelita dijo: ay, pues ponte a pintar una pintura para que se te quite lo triste. Y ahí está la pintura en la casa de mi güey, muy padre, por cierto. Entonces, pues ya mi papá decide acompañar a esta persona. Van, no me acuerdo si era en el teatro que está por la Plaza Morelia. Y cuando llegan, pues dice que todos tenían sus manos así. Y él así como: qué concierto tan raro. Y pues estaba cantando alguien que muchos veteranos ya conocerán, Marcos Witt, ¿no? Entonces estaba cantando Marcos Witt así como: no me sé ninguna. Te busco. Estaba cantando Marcos Witt. Y dice mi papá: yo no entendía ni la letra, ni por qué todos levantaban sus manos, pero en eso empecé a llorar y lágrimas corrieron de mis mejillas y fue como si me estuvieran lavando de toda la tristeza que tenía dentro. Y ya al final del concierto mi papá también estaba así. Y mi papá después reconoce que el Espíritu Santo lo tocó ese día, pero así poderoso. Mi papá no hizo ninguna oración, solo estuvo en el lugar correcto. Y mi papá cuenta que después de eso, pues era sábado, y dice: no manches, o sea, ¿cómo que ya se acabó, no? Y dice: quiero más, o sea, quiero, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pues, ¿dónde canta este señor, no? Y dice: pues el Señor va a cantar en una iglesia el domingo.
Pues mi papá va al día siguiente a la iglesia, ya solito, ya sin acompañamiento. Y a partir de ahí mi papá no se perdió ningún domingo porque había encontrado al Espíritu Santo. O el Espíritu Santo lo encontró a él, no sé cómo está el rollo, pero me encanta la historia de mi papá. Y la historia de mi mamá es muy, muy parecida. Mi mamá también, ella iba a dejar un recado, ella trabajaba para un buffet de abogados, estaba haciendo su servicio social. Y ella dice que pues le tocó entregar un paquete a la iglesia, donde es la iglesia madre, de donde pues, nací yo prácticamente. Y entonces le toca entregar un paquete ahí. Y cuando va a entregar el paquete, pues se confunde, dice, pues ¿cuál será? Pues hay muchos edificios, pues se mete al más grande. Y cuando se mete, pues había una reunión. Y dice que en ese momento, pum, el Espíritu Santo la toca. Y ella se olvidó del paquete y empezó a llorar. Y el Señor empezó también a hacer su trabajo en la vida de mi mamá. Y a partir de ahí mi mamá quería estar yendo, pero iba de contrabando porque pues mis abuelitos no la dejaban. Y entonces iba de contrabando. Y un día otro cantante, también se llama Marcos, como que le era el tiempo de los Marcos Barrientos. Si quieres que tu hijo sea cantante, ponle Marcos, tendrá 50% de probabilidad de éxito. Entonces, pues ya Marcos Barrientos dice que canta y todo. Y pues mi mamá iba de contrabando. Le decía a mis abuelos, no, pues voy al antro con mis amigos. Ah, sí, está bien. No, que voy a la iglesia. Ah, no, ahí no. Entonces ya pues dice que se iba a ir al cine o quién sabe qué show. Y ya se fue. Y entonces Marcos Barrientos dijo, no, pues quien quiera un consejo conmigo al final de la reunión, ¿no? Y pues ya la filota. Y ya cuando le toca el turno de mi mamá le dice, mira Marcos, mis papás me prohíben venir aquí, pero pues tú sabes que aquí pues está Dios y la neta pues ha cambiado mi vida, me ha transformado y pues no quiero dejar de venir. Y Marcos, ¿sabes qué le dice? ¿Usted qué le diría? Pues Marcos le dice, pues hazle caso a tus papás, porque Dios dice que honres a tus papás, aunque signifique que ya no vengas aquí. Entonces, pues mi mamá bien triste, o sea, mi mamá pensó que Marcos le iba a aplaudir, le iba a animar a seguir viniendo, a pesar de la adversidad, pero pues ese fue el consejo. Entonces mi mamá llega a la casa, llega con mi papá y dice, papá, pues se conmueve mi mamá es muy sensible también. Entonces se conmueve y empieza a llorar en los hombros de mi abuelo y dice, te he estado mintiendo, no he estado yendo al cine, no he estado yendo al antro. Y dice, pues ¿dónde has estado yendo, canija? Y mi mamá dice, he estado yendo a la iglesia. Y dice, pero ahí me dijeron que pues estaba mal, que tenía que honrarte a ti. Y mi abuelo callado. Y le dice, pues si ahí te enseñan eso, pues sigue yendo. Y pues después ya toda la familia pues se convirtió a Cristo, y ahorita que veníamos de camino, estábamos escuchando la de Hermoso Momento, una canción de Hermoso Momento, y es una canción que le hace un remix un cantante de reggaetón muy famoso, Farruko. Farruko también se convirtió a Cristo recientemente y él platica, ya por último para terminar, Farruko platica que él estaba pues así como que en estos eventos de pues muy alto nivel, muy alta clase, y el vato iba bajándose de su limusina acá con sus guaruras y dice, en ese momento dije, lo tengo todo. Y cuando dijo eso, ¡pum!, sentí que me faltaba algo. Y el Espíritu Santo lo tocó ahí. Él no lo pidió, él no oró, pero él en ese momento dice, tuve un encuentro con Dios. Y nada más les quería platicar todo esto porque me desviaron ustedes. Entonces, estaba a lo que iba, ya me acordé. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la iglesia madre, con eso nos quedamos. Ya se la había olvidado. Entonces, pues estaba lleno el lugar y la gente estaba cantando un canto que decía, no me gloriaré de otra cosa, solo de la cruz de Jesús.
un canto bien padre, pero así, imagínate, así toda la gente así cantando ese canto. A mí me emociona cuando veo mucha gente cantar apasionadamente. Y sentí bonito. Al ver a todas esas personas, sentí una emoción inexplicable. Y me dio la certeza de que esta iglesia vamos por un lugar correcto. A mí me gustaría, si tú me dijeras cuál es acá uno de tus big dreams, uno de tus sueños grandes, es corear el nombre de Jesús a todo pulmón y que mi voz se pierda y que la multitud parezca como voz de muchas aguas. Eso es, de verdad, lo he experimentado 1 o 2 veces en mi vida y es asombroso. Y quiero que esos muchos vengan de muchas partes, trasfondos, sociedades, clases. Jesús se lo merece y yo veo que esta iglesia va por un buen camino, va por ese lugar. He tenido varias visiones en esta iglesia donde veo cosas parecidas. Una vez vi que el Señor estaba como que había como que lluvia, pero era una lluvia de gloria. Y cuando nosotros venimos de esa iglesia, de la iglesia madre, para contarles un poquito más de historia, que conozcan quiénes somos nosotros, que sí saben, pero para que conozcan más. En el otro lugar de la iglesia madre nos sembraron a otra iglesia. Hubo una iglesia entre esas dos como transiciones, y esa iglesia se llamó Vida Abundante Worship. ¿Quién viene de Vida Abundante Worship? Levante la mano. Okay. Ustedes saben ya más o menos de lo que estamos hablando. Yo tenía 5 años cuando llegamos a Vida Abundante Worship, y había cosas que no experimentamos, pero que estamos experimentando hoy, pero era porque no estábamos suficientemente maduros, no estábamos suficientemente preparados. Y yo reconozco que aunque aún nos faltaban muchas cosas, pero ahora, en estos días, yo veo a Vida Eterna como una iglesia que está lista para concebir, está alistándose para entrar en un tiempo de multiplicación. Yo veo a los hermanos de aquí refinados, han entendido, han picado piedra, han conocido lo que es cambiarse de lugar, lo que es comenzar en los inicios, lo que es creerle a Dios. Y yo solo quería hacer este reconocimiento. No es porque nosotros nos merezcamos todas las medallas, pero es porque ha habido refinamiento en esta iglesia. Ha habido refinamiento por detrás de cada uno de nosotros. Y yo no quiero que ninguno se pierda de lo que el Señor estaba a punto de entregarnos. Yo quiero que sigamos examinando áreas en nuestro corazón de lo que flaqueamos, de lo que requerimos refinamiento, porque si no pasamos por refinamiento nos podemos mantener estériles. Jesús dice que Él quita las ramas que no dan fruto y que Él poda las ramas que sí dan fruto para que sean más fructíferas y den más. Así que, iglesia, hay cosas que debemos estar seguros, y una de ellas es que no debe de haber pecados necios, pecados insistentes entre nosotros. Si es eso, hay que pedirle al Señor que nos refine. Declaro sobre esta iglesia que Vida Eterna dará luz a los sueños de Dios, que Vida Eterna será un lugar de referencia histórica y será un ejemplo de fe, de amor al prójimo, de devoción a Cristo Jesús, de amor a la gran comisión. Nuestro propósito es que conozcan a Dios, al único Dios, y a Jesús a quien envió. Y nuestro siguiente propósito es enseñar a orar, enseñar a evangelizar, a adorar con pasión. Ahí lo tenemos, el sello. Cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, flaqueamos en esas cosas, perdemos nuestra razón de ser. Y es mejor que este lugar se dedique a hacer un evento, un salón de eventos, porque está muy bonito para los eventos, pero esa es nuestra comisión, iglesia. Y sobre eso es lo que vamos a multiplicar, sobre eso es lo que vamos a crecer. El Señor ya nos dio dirección sobre eso. Así que si hoy durante la prédica, si el Espíritu Santo te resalta alguna de estas cosas que no estás haciendo, que has dejado de hacer, dile: refíname. Y ten la certeza de que Él producirá un corazón limpio, un espíritu fiel dentro de ti, que Él no expulsará su presencia, que Él no quitará su Espíritu Santo, que Él restaurará la alegría de su salvación, que Él
pondrá un espíritu dispuesto a obedecerlo, y él te hará que enseñes a otros, a los rebeldes, sus caminos, y que ellos vuelvan a Él. Esa es la promesa del refinamiento. Esa es la esperanza que tenemos detrás de ese proceso. Esta iglesia, desde que comenzó, ha estado bajo ciertas refinaciones y ha provocado mucha madurez. Hay muchos sueños que Dios ha depositado y nos está confiando como iglesia. Tenemos el colegio, es el segundo año que va a comenzar. Al final vamos a orar por este nuevo ciclo escolar, comienza mañana. Hay cosas que Dios está moviéndose ahí. Hay familias que el Señor está restaurando. También tenemos la clínica Bethesda, el hospital que algún día ocurrirá. También habrán casas de restauración y de descanso para líderes. Es otro de los sueños. Adoración 24/7, la cafetería en función también todos los días de la semana. Hay cosas que el Señor está planteando sobre nosotros. También otras sedes en esta ciudad, en el estado, en el país. Dios está incrementando la familia de una manera tan poderosa, tan orgánica, tan natural. Por ejemplo, ahorita los pastores están predicando en la iglesia de una de nuestra cobertura, de una de nuestra parte de nuestra familia, que es de la hermana Linda, que hemos estado apoyando constantemente. ¿Saben cómo la hermana Linda llegó a ser parte de la familia Vida Eterna? Porque nadie creía en ella y mi papá pues decidió apoyarla en todo lo que podía. Y la hermana Linda tenía otro pastor, pero se sintió más cómodo por la relación y el amor que mi papá desinteresadamente le mostró a la hermana Linda. Es así, iglesia, como vamos haciendo nosotros discípulos y como el Señor va incrementando esta familia. Hay muchos sueños que el Señor está depositando, que nos está confiando, y debemos de ser refinados, debemos ser purificados, debemos de que el Señor temple nuestro carácter para poder recibirlo, porque yo solo espero ver algunos de estos sueños cumplidos, sino es que todos. Tenemos también una iglesia en varias, una sede en Europa. El Señor está haciendo cosas hermosas en esta iglesia y quiero verlo con mis propios ojos. Quiero contarle a mis hijos. No quiero que se me olviden los comienzos, y quiero decirles: esto es lo que el Señor hace con una iglesia que Él refina. Mi oración es que Dios nos siga refinando, porque sabe más de vivir quien atraviesa el fuego que el que huye de él. Y la tercera cosa, son tres cosas que en este momento hay más, pero son tres cosas que yo anoté que puede producir el refinamiento. Número uno, purificación. La purificación nos ayuda a entregarnos más a Él. Número dos, templanza de carácter, dureza, firmeza, autoridad. La autoridad nos ayuda también. Y la tercera es dirección, claridad y dirección. Como ven, el fuego es una forma de luz, produce una luz tenue, produce más calor que luz, pero también es una fuente de luz. Acá en la clínica, cuando llueve, cuando caen relámpagos, se va todos los dispositivos electrónicos, se va toda la luz, y ando prendiendo mis velitas. Y de hecho, la semana pasada me cayó un rayo justo en la lámina del techo. Fue lo más terrorífico que he estado, de verdad. Digo, si así es la voz de Dios, o sea, neta, me dio mucho miedo, hasta salieron chispitas. Bueno. El mundo dice, tiene una frasecita por ahí que tiene algo de verdad. Dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. La verdad es que empezamos a ver el mundo diferente después de un tiempo difícil. ¿A poco no? Y el fuego también tiene la capacidad de traer claridad sobre una misión. El Señor va a perfeccionar a su iglesia y a veces utiliza la persecución, un claro ejemplo, y nos ayuda a revelar prioridades y nos despierta convicción y visión. Lo que estaba oculto se vuelve visible.
Quiero aclarar que no toda dificultad en esta vida necesariamente es refinamiento. Hay factores humanos, hay contingencias, hay maldad en el mundo, pero siempre debemos de orar: Dios, líbrame del maligno, como en el Padre Nuestro, y ayúdame a discernir si necesito ser transformado, si se trata de una necesidad de ser transformado. Veremos un ejemplo que nos podrá un poquito a dar más claridad o agudeza en esta situación. Y esta es una historia que está en Isaías 48. Isaías 48, Dios le está reclamando a Israel ciertas cosas. Anota si cabes dentro de una, si te queda el saco en alguna. La primera que Dios le está reclamando a Israel es: no cumples tus promesas, no cumples tus palabras. La otra que le dice es: dices que tú confías en mí, pero no obedeces. La otra es: tu cuello es inflexible como el hierro, tu cabeza es dura como el bronce. No aceptas corrección, difícilmente estás dispuesto a escuchar consejos. Otra cosa que Dios le reclama en Isaías 48 es que tiene una falta de reconocimiento de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios cumple. Falta de reconocimiento también es algo grave, porque no nos permite ver más allá, no da camino para lo que Dios puede hacer. También dice traidores, también les dice rebeldes. Ustedes imagínense que tienen el papel de padres y tienen un hijo que se llama Israel y tiene todas estas características. ¿Creen que ustedes se deberían de ajustar a ellos o a él, o que él se debería ajustar a ustedes? ¿Creen que Dios debería ajustarse a ellos o que ellos deberían ajustarse a él? Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué tu respuesta? Entonces, ¿cómo crees que Dios debería de tratar a un pueblo así? En la sabiduría que tú tienes, ¿cuáles serían las características de la corrección que deberías de llevar a cabo para llevar a cabo tus propósitos? Y quiero que aprendamos a diferenciar cómo Dios refina, cómo detectar la diferencia entre castigo y disciplina. El espíritu del castigo exige retribución. Es una palabra que constantemente está diciéndole a la otra persona: mira atrás lo que hiciste, voltea atrás y mira lo que hiciste. Y es una impartición en base a la consecuencia de justicia. Es una sentencia que produce separación en el individuo, que se le ajusta el castigo, produce culpabilidad y produce dolor. Un ejemplo fue cuando Adán y Eva pecaron contra Dios y hubo castigo contra el pecado, por el pecado más bien. Y el espíritu detrás de la disciplina, a diferencia del castigo, es formar. Yo quiero entrenarte en justicia. Yo quiero enfocarme en tu aprendizaje y en tu crecimiento. Surge del amor que mira hacia adelante, a lo que llegarás a ser algún día, donde produce sí un dolor momentáneo, pero con fruto y madurez y paz. Y la disciplina de Dios muestra que somos hijos legítimos. Él en Hebreos 12:6 dice que Él disciplina porque nos ama. Y en resumidas cuentas, entonces, castigar es aplicar justicia para retribuir la consecuencia que hizo una falta. Y disciplina es entrenamiento en el amor de Dios. Entonces, ¿cómo Dios trató a un pueblo terco, idólatra y orgulloso como Israel? Bueno, eso está en el mismo capítulo de Isaías 48:10. Dice: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. El sufrimiento no era un castigo del Señor, era un proceso. El horno del sufrimiento no era una señal de que Dios los había abandonado, era un intento desesperado por recobrar el corazón de sus hijos, por recuperar su corazón. ¿Cuántos padres permiten que sus hijos topen con pared cuando andan muy necios? No porque usted lo quiera abandonar, sino porque quiere recuperar el corazón de su hijo, porque no quiere resolverle la vida, sino quiere que él encuentre el camino de regreso. Y tú lo ves sufriendo, pero lo cuidas, permites ciertas cosas que le pasen, pero estás tratando de recuperar su camino.
Pidamos a Dios que nos dé la sabiduría para replantear si hemos estado castigando en lugar de disciplinando, cuando no tenemos la responsabilidad de corregir, sobre todo como padres, como hijos, como líderes, como gente a cargo de personas. Voy a terminar ya con un testimonio. Una vez estuve en una temporada donde estaba sacando calificaciones muy malas, muy mediocres, y yo me sentía súper mal, pero así. ¿Cuántos saben que tener baja autoestima no significa que estés exento de orgullo? Puedes tener baja autoestima y estar lleno de orgullo. Y yo en ese momento yo empecé a dudar de mí, y yo decía, o sea, decían las calificaciones y yo decía, no manches, o sea, yo soy el mejor de la clase, yo estudio más que estos se van a beber en las tardes, yo me quedo todo el día en la biblioteca, yo entraba a la facultad a las 8 y salía a las 8, así religiosamente de lunes a viernes. Y porque yo estudiaba, porque yo estaba comprometido, pero dentro de mí eran esos pensamientos. Había cierto menosprecio hacia mis compañeros, y cuando eran las calificaciones, uy, me dolía bastante. Y entonces, en lugar de yo resistirme, de echarle la culpa a otros, al sistema, dejé que Dios hiciera lo necesario en mi interior para que ya no me afectara como lo hacía a ese nivel emocional. Porque sí, el alma es un reflejo de nuestro espíritu, se manifiesta de lo que hay en nuestro espíritu. Y yo esa temporada me arrodillé más que nunca delante de Dios. Si usted se acuerda, tal vez en esos años yo me la pasaba arrodillado delante de Dios, y decidí que, bueno, Dios en ese proceso, Él empezó a cambiar mi corazón, y empezaba a celebrar los logros de los demás, y ya no menospreciaba tanto mi esfuerzo. Ya era un proceso que una vez en una reunión con muchos pastores de toda la nación, que yo decidí acompañar a mis papás. Yo estaba en ese proceso, con esas calificaciones, y pues acompañé a mis papás a ese evento. Y uno de los pastores con más influencia en el país, con una autoridad presente, se me acercó y me dijo: oye, hijo, veo una humildad muy bonita en tu vida. Seguía así, y el pastor soltó una bendición tremenda para mi vida, de esas que dices, no manches, o sea, una bendición que sé que afectó el curso de mi vida. Y cuando terminó el evento, supe que el Señor había permitido esas calificaciones desiguales para tratar con un tema que podría afectar mi eternidad, un tema de orgullo. Y me gusta cómo el Señor concluyó ese periodo. Supe en ese momento el Señor había concluido mi periodo. Como cuando Nabucodonosor, Dios lo hizo como bestia 7 años, pero Nabucodonosor supo reconocer el fin de ese refinamiento, el fin de ese periodo, y él lo reconoce alabando a Dios, reconociendo al que sí se merece toda la honra. Póngase de pie. No sé si usted está en un refinamiento, necesita un refinamiento, pero solo quiero animarle: no le tenga miedo al refinamiento, porque cuando te enfocas en el fruto, pierdes el temor del refinamiento. Y el Señor va a traer paz en este tiempo. Y vean cómo termina la historia de Isaías 48, de este pueblo obstinado, de este pueblo orgulloso, que el Señor decidió refinarlos bajo un horno de sufrimiento. Ahí no terminó la historia. El Señor en ese mismo capítulo concluye la historia de Israel diciendo: escúchame, oh familia de Jacob, Israel mi escogido. El Señor hoy te dice y te confirma: eres su escogido. Solo yo soy Dios, el primero y el último. Fue mi mano la que puso los cimientos de la tierra, mi mano derecha la que extendió los cielos en las alturas. Cuando llamo a las estrellas para que salgan, aparecen todas en orden. ¿Alguna vez
¿Te ha dicho esto uno de tus ídolos? Vengan todos ustedes y escuchen. El Señor ha escogido a Ciro como su aliado. Lo usará para poner fin al imperio de Babilonia y para destruir los ejércitos babilónicos. Lo he dicho, llamo a Ciro, lo enviaré a cumplir este encargo y lo ayudaré para que triunfe. Acérquense y escuchen esto. Desde el principio les he dicho con claridad lo que sucederá. Ahora el Señor soberano y su Espíritu me han enviado con este mensaje. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Señor de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que conviene y que te guía por las sendas que debes seguir. Esa profecía de Isaías, dicen los expertos, los historiadores, que fue por el 1550 a.C. ¿Saben cuándo llegó Ciro? En el 539. Una profecía que se cumplió como el Señor lo prometió. Dios va a terminar tu refinamiento de una manera que tú vas a saber reconocerlo. Y yo pido que el Señor te dé discernimiento, que el Señor te dé esa agudeza. Jesús es refinador. Si tú volteas a verlo a los ojos, ¿qué ves? Hay fuego. Una canción que cantamos es que el fuego de tus ojos quemó los otros amores. La advertencia del refinamiento es que si tú tomas paliativos que te distraigan, que te separen de su palabra, pueden ser hábitos, adicciones, cosas que te hagan fantasear, cosas que no te ayuden a enfrentar la realidad, te puede llegar a robar los beneficios de ese refinamiento. Y esa es una advertencia. ¿Cómo abrazar el refinamiento? Con arrepentimiento, con un corazón humilde, porque este fuego se enciende con lágrimas. Señor, yo oro y bendigo esta congregación. Lo bendigo, Señor, con un periodo de entrega como nunca antes, de multiplicación como nunca antes. Pido, Señor, que tú purifiques a esta iglesia, que haya una entrega tan fácil, Señor, a ti. Yo pido, Señor, que tú temples su carácter, que tú des forma, Señor, que tú les des autoridad, que tú, Señor, les encomiendes responsabilidad. Señor, que el refinamiento produzca estas cosas. Señor, trae refinamiento sobre tu iglesia. Y pido, Señor, por claridad, por visión, por convicción, Señor, de las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.